Buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a mi versión de la tendencia esta que está sucediendo en redes sociales de hablar y traer estética del 2016, fotos personales del 2016, filtros, música, maquillaje, ropa. Esta es mi versión. Vamos a hablar de libros y lecturas de 2016. Básicamente yo tengo un blog en el que reseño mis lecturas desde 2013, así que por consecuencia pude saber algunos libros que leí hace mucho exactamente en qué año los leí porque los reseñé en ese año. Entonces, como tengo la reseña, puedo saber en qué año los leí. Y hace relativamente poco ordené mi biblioteca por año de lectura de los libros. Separé los no leídos de los leídos y los ordené los leídos por año de lectura. Entonces acá tengo, creo que son exactamente 13, sí, son 13 libros que leí en 2016 y los fui conservando con el tiempo, así que están acá todavía, no se fueron de mi biblioteca en las múltiples limpiezas que hubo. Estamos acá reunidos para hablar de esos libros. La idea es que yo voy a agarrar el libro y sin leer la sinopsis voy a tratar de contarles mi opinión, de qué trata, todo. Y después vamos a leer la sinopsis y ver si la pifié muchísimo o sí, no, estoy más o menos bien. Si les interesa alguna de estas lecturas y quieren saber qué opinaba Fede de 2016 sobre alguno de estos libros y quieren ir a las reseñas, lo pueden hacer porque, como en todos los videos, abajo en la cajita de la información tienen un link al blog, así que pueden chusmearlo en general, y abajo de ese link tienen específicamente un link que los lleva al catálogo de reseñas, en el cual pueden buscar específicamente estos títulos y ver qué pensé de esos libros. No es exhaustivo. Puede ser que me esté confundiendo, porque hay algunas reseñas que, por ejemplo, las hice, supónganse, en 2016, pero el libro lo había leído en 2015. Puede pasar eso, o sea, no está libre de equivocaciones este video, podría pasar, es medio casera la situación. De buenas a primeras, esta sería tipo la lista definitiva de todos los libros que conservo y leí en 2016. Por último, pequeño, ultimísimo disclaimer, quería decirles, de nuevo, muchísimas, pero muchísimas gracias a todos, todas, todes los que se están suscribiendo últimamente al canal. Espero que les encante el contenido, me encanta que se estén suscribiendo realmente y por supuesto que muchísimas gracias también a todos, todas y todes los que ya estaban suscritos al canal porque me pone muy, muy contento. Realmente estoy muy feliz de que este contenido les esté copando, les esté gustando, así que nada, muchísimas gracias por elegir mi canal para suscribirse. Así que, dicho todo esto, empecemos con este intento de resumir lecturas que leí hace mucho, pero versión tendencia 2016. El primer libro que tengo acá en la pila es La confesión de Micaela de Cecilia Curbelo. ¿Ven que tiene esta cosa extraña acá? Bueno, es porque este es el libro bisagra entre 2015 y 2016 en mi biblioteca. Vieron que yo los ordené por año de lectura. Les puse un post-it o un cosito para que visualmente me sea más fácil darme cuenta cuándo termina un año y empieza el otro. Y a este le tocó ser el puente entre 2015 y 2016. No le quiero despegar esto porque tengo la sensación de que el pegamento se va a volver medio trunco después, pero que siga estando ahí, así que por eso se lo dejé mientras les hablo de este libro. Bueno, a ver, tratemos de hablar de qué trataba este libro. Cecilia Curbelo es una autora uruguaya. Tenía varios libros en los que hablaba de protagonistas adolescentes o preadolescentes femeninas a las que les pasaban como cosas y ella trataba como de dejarte una, no sé si enseñanza, pero como que trataba de ser más cercano a lo juvenil, digamos, cercano al lector juvenil. Me acuerdo que tenía otro libro que era El secreto de Camila, no, o La decisión de Camila, pero el otro me acuerdo muy patente que hablaba de una chica que recibió un mensaje como para juntarse en la plaza con un desconocido y ella tenía que decidir si ir o no y como que el libro y uno podía elegir, me parece. Sí, en La decisión de Camila vos creo que podías elegir qué hacía la protagonista, era como estos de elige tu propia aventura, entonces de repente si vos elegías que efectivamente fuera, le pasaba una cosa, y si elegías que no fuera, le pasaba otra. Pero todo el libro te planteaba como todo el background que tenías que saber. Quién era Camila, por qué estabas tomando esa decisión, de dónde venían estos mensajes, etcétera. Qué pensaban tus amigas, qué pensaba tu familia, en fin, como todo el background. Y creo que si no estoy mal, creo que no era Elige tu propia aventura, y hablaba de una chica, una adolescente que tenía o desarrollaba un trastorno del comportamiento alimentario, si no estoy mal. Era su historia, creo que esta era más novela. Me acuerdo que cuando lo leí, no me acuerdo si fue que
cuando leí este me gustó muchísimo y lo reseñé y la autora me comentó en la reseña, o fue el otro, creo que fue este, creo que este lo leí, me gustó un montón, lo reseñé en el blog como súper conmocionado, que me había parecido muy bien el libro y me había encantado porque era como de los primeros libros además que leía en su momento de estos temas y lo sentía como muy cercano, juvenil, o sea como muy hablándole realmente al lector de la edad que correspondía y lo reseñé en el blog y me acuerdo que eso, Cecilia Curbelo misma me respondió la reseña diciéndome que le alegraba que me hubiera gustado el libro y me dejó hacerle una entrevista por mail, me acuerdo. Ay, pero muchos recuerdos estoy destapando, qué locura. Me acuerdo que esa reseña tipo me hizo muy feliz que me respondiera. Bueno, ahora vamos a leer la sinopsis a ver si tiene algo que ver. Mika abre su Twitter y se encuentra con una palabra que la destruye, traidora. Lo peor es que esa acusación proviene de su mejor amiga, Constanza. A partir de ese momento, Mika intenta recordar la historia que la llevó a actuar como actuó. En ese camino de recuerdos, pensamientos, dibulos y confesiones saldrán a la luz secretos muy dolorosos. Que al final su destino depende de lo que tú decías que ella haga. No, también había elige tu propia aventura, al parecer. Ay, me está dando la sensación, ¿saben? De que, como de que ella tenía un grupito de amigas que entre todas tipo tenían como esto, un trastorno del comportamiento alimentario, un TCA, y ella como que finalmente terminaba confesando sobre este TCA, algo así. Algo así me parece que era. ¡Ay! ¡Qué locura! Me estoy recordando, me están viniendo a la cabeza un montón de cosas con respecto al blog, porque el blog que yo tuve, al principio estaban bastante más de moda los blogs, hoy en día están súper en desuso y yo lo mantuve, pero en su momento, que eran súper como la fuente de información para los que estábamos en el mundo de internet y libros, eran los blogs. Después empezó a crecer más YouTube, pero en algún punto hasta convivieron mucho, tipo era BookTube y blogs, estaban las dos cosas al mismo tiempo. Pero me acuerdo que yo en ese momento como que también quería tener mi canal de YouTube, pero mis padres no me dejaban y era muy pequeño yo, así que está bien, me parece bien en retrospectiva. Pero, ay, qué locura, no sé, me están viniendo un montón de cosas a la cabeza. ¿Ustedes se acuerdan de esa época? ¿Son de tipo that old? ¿Están en el mundo de tipo la creación de contenido literario desde ese momento o se sumaron después? Cuéntenme todo en los comentarios. Bueno, después tenemos 3 libros que son de la misma saga, que están en desorden, jaja, que son Mañana 1, 2 y 3. Estos 3, que son Mañana cuando la guerra empiece, Mañana Tierra de tinieblas y Mañana Muerte Blanca. Esos son los 3 libros. 1, 2, 3. De estos sí, me acuerdo muchísimo más porque me gustaron un montón. Y me acuerdo además de toda la situación que conllevó, porque estos 3 libros son parte de una saga más grande. Y son los únicos 3 que se conseguían en donde yo estaba, o sea, como quiero decir en Argentina, pero capaz en algún otro lado de Argentina se conseguían, pero en Buenos Aires al menos yo solo conseguí estos 3. Y encima me parece que no estaban todos en castellano. O sea, supónganse que había tipo 6 libros en total en la saga. 4 estaban traducidos al castellano. De los 4 traducidos al castellano yo solo podía conseguir estos 3, pero después, claro, faltaban otros libros que no estaban ni siquiera traducidos. Y yo en ese momento no leía en inglés. La trama, les cuento, les voy a hablar del primer libro porque ahí sí que me agarra medio borronazo. Estos otros 2 libros ya no sé muy bien en qué profundizaban, pero si no estoy mal, la trama era sobre un grupo de amigos en Australia que se iban a un campamento por su cuenta. Eran adolescentes, supónganse que tenían 15 años, 16, no me acuerdo muy bien, pero eran adolescentes, preadolescentes, una cosa así, y los padres los dejaban irse todos juntos a acampar en una carpita, o sea, se ponían una carpita en un bosque que estaba cerca de la ciudad. Iban y les pasaba algo en el medio, no sé si es que se les cortaba la señal o se quedaban sin agua o algo por el estilo, pero llegan la primera noche, están como súper emocionados, como que ahí empiezan a pasar, conoces más o menos las relaciones entre los personajes y empiezan como a escuchar medio ruidos raros, como algo que pasaba. Y al día siguiente, cuando quieren volver antes de tiempo, porque se habían, como les digo, les había pasado algo, se habían quedado sin agua o sin transmisión de la radio o no sé qué bien que había pasado, se enteran de que estaban en guerra. Como que de repente, de un día para otro, había arrancado una guerra y no podían volver a sus casas así como así, porque la ciudad estaba ocupada, porque se quedan medio que, ¿qué carajo? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Y tienen que empezar a como tratar de sobrevivir en ese contexto. Si no estoy mal, este primer libro era como 100% sobre eso. Y después, a partir del segundo, creo que ellos mismos se metían en el combate. Pero, ay, no me puedo acordar igual, porque era todo humano, o sea, no había fantasía metida. Como que era, si les dijera que otro país había entrado en guerra con Australia. Y no me acuerdo además cómo se desarrollaba después, porque me acuerdo mucho de la premisa y de que a mí me había medio fascinado, o sea, me parecía increíble la posibilidad de que eso pudiera pasar, como todos los desencadenantes, así que de un día para otro volvés y te encontrás con... Me parecían alucinantes, o sea, quería leer sobre eso, me interesaba mucho, me llamaba mucho la atención, pero no me acuerdo cómo seguía, o sea, no me acuerdo si ellos se ponían a luchar, entraban a alguna resistencia, no me acuerdo muy bien nada de todo eso, pero bueno, sí me acuerdo la premisa.
les digo que me da ganas de releerlos un poco. Y la sinopsis dice exactamente eso, o sea, sí, era esa la sinopsis, me acordaba bien. No quiero leer la sinopsis del segundo y del tercero porque, ¿quién te dice? Capaz los releo, ¿arre? No me quiero spoilear. Bueno, seguimos con Aguas Oscuras de Claudia Gray, que es un libro de fantasía que ocurre en el Titanic. Son hombres lobo, creo, o vampiros. Les cuento mi historia con este libro, porque siento que lo que tienen estos libros es que más allá de mi opinión o de lo que me acuerde o no me acuerde de la trama, tienen como casi todos una historia de por qué siguen acá en mi biblioteca y por qué los elegí en un primer momento, tipo, para leerlos. Este libro. Yo seguía a una booktuber que capaz algunos de ustedes recordarán que es Esme, se llamaba Esme y tenía un canal que se llamaba Fly Like a Butterfly. Era una booktuber española que tenía un montonazo de libros. A mí me parecía fascinante la cantidad de libros que tenían. O sea, imagínense que ella, claro, probablemente hasta ya trabajaba y yo tenía tipo 12 años mirando sus videos. Entiende, como que me parecía fascinante la cantidad de ejemplares que tenía. Y me acuerdo que había hecho un video hablando de sus 20 mejores lecturas de un año, que no me acuerdo cuál, supongo que era 2012, creo que era 2012, uy, imagínense, bueno, en fin. Yo veía ese video más de una vez, o sea, yo vi ese video más de una vez. Me parece una locura, yo hoy en día creo que son contadísimas las ocasiones en las que he vuelto a ver un video de YouTube y es siempre por motivos muy concretos. Por ejemplo, se lo quiero mostrar a otra persona y lo vemos juntos, o por ejemplo, tiene información técnica que quiero repasar o no sé, como cosas muy concretas. Bueno, en este caso lo volví a ver un montón de veces porque como que me encantaba cómo hablaba de los libros, me encantaba todos los libros que mostraba, me llamaban la atención y también me encantaba ver tipo los libros de atrás que tenía y me detenía y miraba los libros que aparecían en la biblioteca. No, yo estaba tipo fascinado y uno de los libros que mencionaba era este, Aguas Oscuras. Y imagínense el nivel de obsesión, que me acuerdo una frase que decía ella, que decía, específicamente voy a tratar de imitar el acento español. Decía, fui con pies de plomo antes de coger este libro porque... O sea, me acuerdo concretamente de esa expresión porque me acuerdo que yo no había entendido bien qué significaba pies de plomo, entonces se lo había preguntado a mis padres. No, o sea, imagínense el nivel de fascinación que yo tenía con ese video, no lo puedo creer. Bueno, y después esa booktuber... Creo que dejó Booktube, o sea, dejó de subir videos paulatinamente. No sé si dejó Booktube o dejó YouTube en general, no estoy muy seguro. Pero bueno, el caso es que hoy en día creo que ya no sube contenido. Nada, lo agarré, o sea, lo leí solamente porque ella lo mencionaba en su lista. Y además me pasaba muy concretamente con esta booktuber y con todas las booktubers que había de España en particular y de México también, la verdad, que muchos libros que ellas mostraban no llegaban a Argentina o llegaban muchísimo más tarde, tipo con mucho delay. Entonces, cuando yo veía que había un libro que ellas habían mencionado y sí estaba, o sea, sí había llegado, era como que medio que lo quería agarrar igual, o sea, no me importaba si a mí me llamaba la atención o no, tipo, era como, ay, me dijeron que este está muy bueno, lo quiero. Y este había llegado y nada, la verdad es que estuvo bien igual, o sea, como que según lo que recuerdo me pareció copado. Me sorprendió que me gustara porque a mí, como saben, la fantasía no era algo que me fascinara. Solo lo leía como por esto, por influencia de que era como el género que más mencionaban en ese momento, o en Booktube en general. No me acuerdo tipo la trama en sí, pero sí me acuerdo que era en el Titanic y que la chabona se enamoraba de un flaco que después se enteraba que era vampiro. O u hombre lobo. Hoy en día, o sea, honestamente ahora estoy en duda de si era vampiro u hombre lobo. Pero bueno, el caso es que eso es todo lo que recuerdo de la trama. Vamos a leer la sinopsis. La embarcación más lujosa de todos los tiempos, Titanic, está a punto de desaparecer en Nueva York. En el viaje a Tess, una chica de 18 años que trabaja como sirvienta y sueña con llegar a Estados Unidos para empezar una nueva vida. Y también Alex, un atractivo joven de primera clase, hijo de un poderoso magnate americano, porque Tess siente una atracción instantánea. En un viaje marcado por la tarea, en el que los oscuros ganan la luz, Tess y Alex deberán romper la maldición que los acecha incluso en las oscuras aguas del Atlántico. Esto va a ser spoiler, pero claro, porque creo, si no estoy mal, que al final el plot twist era que ellos una y otra vez se habían encontrado en distintas vidas. Como que todas las veces que morían y revivían pasaba exactamente lo mismo y el chabón sabía que eso iba a volver a pasar, pero ella no se acordaba porque ella era tipo humana y había vuelto en un montón de formas, pero él seguía ahí porque era inmortal. ¡No! ¡Qué locura! ¡Wow! Bueno, estoy muy sorprendido de todas las memorias que están viniendo a mí. Seguimos con Sueños de Dioses y Monstruos de Laini Taylor. Miren lo marcado que está. Este me acuerdo que lo terminé de leer en unas vacaciones. Tipo, en 2016 nos fuimos de vacaciones a la costa con mi familia, a Villa Gesell, si no estoy mal. Y me acuerdo mucho del momento en el que lo terminé de leer. Como que fue un hito porque no solo había terminado de leer un libro que era bastante grande, sino que había terminado la trilogía. Porque este es el tercer libro de una trilogía de fantasía que hablaba de una chabona que era como una especie de bruja y su magia solo se activaba mediante el dolor, si no estoy mal. Entonces ella podía o provocarse dolor a ella misma o
provocarle dolor a otras personas. Y así podía hacer hechizos, conjuros, lo que sea. Y distintos tipos de magia requerían distintos niveles de dolor. Creo que se enamoraba de un ángel caído y pasaba como al mundo de los ángeles caídos. Lo que más me acuerdo de esta saga es que ella era de República Checa, entonces vivía en Praga y a mí me fascinaba y desde ese momento quise conocer Praga. No sé, ¿qué le quedaba del libro? O sea, el chabón no se acordaba de nada, pero se acordaba de Praga y quería ir ahí. Y me acuerdo que la saga en sí me gustó mucho, como que todo el mundo decía que tenía mucho instalog y que no estaba piola por eso, pero a mí, en lo personal, o no me importó o no me pareció instalog, porque a mí me encantaba la relación entre ellos y dentro de todo lo que era fantasía me parecía que tenía un sistema de magia bastante interesante y bastante novedoso dentro de todo. Me acuerdo que ella tenía el pelo naturalmente azul y había como un comentario al respecto de que tipo todo el mundo, los humanos, le preguntaban como ay, ¿cuál es el tinte que usás? Y ella como que decía es mi pelo natural y no le creían, pero pensaban que era un chiste, entonces como que hacía el de cuenta porque ella estaba de encubierto, entonces hacía de cuenta que sí, que se lo tenía, una cosa así. No me acuerdo igual como nada del desarrollo, tipo, no me acuerdo qué pasaba en sí mismo. Qué locura. Qué locura de lo que le queda a uno en el cerebro, ¿no? Porque de todo lo que leí, creo que lo que más me queda es la impronta, esto de acordarme de dónde lo leí, o que quería visitar Praga, que tenía el pelo azul, como que esos detalles, qué loco cómo el cerebro selecciona qué información se queda y qué información no. No podemos leer la sinopsis, o sea, es el tercer tomo, así que no sirve tanto leer la sinopsis, pero les voy a poner una palabra acá de si más o menos me acerqué o no. El siguiente libro que tenemos es Robe de Mariée de Pierre Lemaitre, que lo tenemos en francés y en castellano. En este caso, en realidad, que es vestido de novia en castellano. En este caso en realidad están los dos tomos, pero porque lo leí en castellano y cuando me lo compré en francés lo puse junto a ese porque el libro originalmente lo leí en castellano en 2016. Me acuerdo que este fue el primer libro que leí del autor. A ver, de la trama no me acuerdo casi nada. Tipo, me acuerdo que era un caso policial y me acuerdo que había algo con unas fotos. Creo que era un asesino que tenía todo hiper mega recontra super mil calculado. Entonces tipo iba dejando como pistas y una de las pistas era una foto de un vestido de novia, creo. Como que el detective, si no estoy mal, iba siguiendo las pistas y creo que al final el plot twist era algo así como que en realidad el asesino había estado tipo dejando las pistas para que pareciera que eran sin querer, pero en realidad no. No me acuerdo muy bien. O sea, realmente de la trama en sí no me acuerdo, pero me acuerdo que me había parecido súper complejo para mi edad porque yo recuerden que en ese momento tenía 14 años. O sea, súper poca edad. Y me había parecido muy complejo, como muy difícil de seguir. Y entonces el plot twist me había parecido una locura porque como que a tropezones había podido como seguir la trama. Y finalmente cuando entendí el plot twist me había quedado como fascinado con que esa fuera la explicación. Creo que no lo releí en francés. Creo que lo releí, o sea, unas páginas. A ver, ¿de qué trataba? Sophie Duguet no entiende qué le sucede. ¡Ay! ¡Esto! ¡Sí! Ahora me está volviendo. Claro, porque era... ¡Uy! Sí. Era un chabón, le hacía creer a una chabona, y creo que le hacía creer a todos, si no estoy mal. Pero, o sea, como a otros personajes también. Pero si no estoy mal, era a una chabona le hacía creer que estaba teniendo fallas en la memoria. Le hacía perder objetos, le hacía como que se olvidara de situaciones enteras, pero que en realidad eran cosas que el chabón organizaba para que pareciera así, pero que no era así. Por ejemplo, dejaba una virome en un lugar y le decía, vos la dejaste ahí, y ella no se acordaba de haberla dejado ahí, y lo empezó a hacer tipo sutilmente con un par de cosas hasta ir increciendo y empezar a subir la dificultad de las cosas. O sea, como de repente le hacía olvidarse de situaciones enteras que en realidad no habían pasado. Y creo que el punto era que ella se empezaba a creer que esto era verdad y que por consecuencia creo que había cometido un asesinato o algo por el estilo, pero en el fondo después te enterabas de que era otra cosa. Ay, o sea, de que era la otra persona que estaba atrás de todo esto la que finalmente había cometido ese asesinato. Y además me acuerdo que otra cosa que me complicaba es que los capítulos como que empezaban en la misma hoja. ¿Ven? O sea, no es que había otra página y el capítulo, sino que como que terminaba un capítulo, ponía 15 y el siguiente capítulo. Entonces eso como que me mezclaba más, o sea, me complicaba más la lectura en su momento. ¡Qué loco! ¡Ay! Me estoy acordando de muchas cosas. Bueno, después seguimos. Pará, ahora estoy en duda. Porque el siguiente libro que tengo es El Club de los Perdedores de Lorena Amke. Y me acuerdo, no solo de leerlo y terminar de leerlo en unas vacaciones que hicimos con mi familia, sino que incluso tengo fotos, creo, de yo habiéndome llevado este libro a esas vacaciones. Y no son las mismas vacaciones que este libro. Entonces me parece que este lo leí otro año, porque dudo muchísimo que nos hayamos ido a los dos lugares y no me puedo haber llevado a los dos. Estoy seguro de que no me llevé los dos. O capaz me confundí y este fue un año después. Bueno, no sé, acá hay una incongruencia que no sé cuál es, pero bueno, la vamos a dejar pasar. Este libro, me acuerdo que
De este libro lo que me llamaba mucho la atención era que tenía como en el medio entradas de blog o tipo mensajes de WhatsApp, como que iba teniendo así tipo, era como interactivo entre comillas, o sea, no solo tenía texto de corrido, y me acuerdo que era de una chabona que hacía en su colegio un club de perdedores justamente, o sea, vieron que, sobre todo en Estados Unidos, existe esto de tener las actividades extracurriculares y que sean como tu grupo de pertenencia. Por ejemplo, ser tipo porrista, o ser basquetbolista, o ser, no sé, músico. Como se ve en High School Musical, vieron que tipo todos tenían como su grupito y si no te hacías amigo de alguien por tu curso, por una clase que compartías, te hacías amigo de alguien porque compartías tu actividad extracurricular. Y a esta chabona le hacían bullying en el colegio, entonces no tenía su grupo de pertenencia y había decidido crear un grupo del colegio o un blog en el que hablaba de sus vivencias y había terminado formando un grupito de amigos a los que les pasaban cosas parecidas y era todo virtual. Y me acuerdo, y esto es spoiler, que el plot twist de este libro era que algunos de sus amigos virtuales en realidad le estaban haciendo bullying, o sea, se hacían pasar por sus amigos, pero en realidad eran del colegio y le hacían tipo pasar situaciones horribles. Y al final la invitaban a ella a una fiesta y la mataban, si no estoy mal. O la mataban o la dejaban en el hospital, tipo le hacían pasar una contusión grave por un chiste que le querían hacer, que obviamente no era chiste, sino que era bullying. Terminaba como en el hospital o algo así. ¡Ay! ¡Qué locura! Ay, estoy diciendo mucho que locura, pero es como que me voy acordando de cosas, no sé. Me acuerdo igual que este fue uno de los pocos libros que toleré que tuviera ese tipo de contenido, como que me llamaba la atención que tuviera ese tipo de contenido y todo, porque después, en todas las otras versiones que he leído que tenían tipo mensajes de texto incrustados o qué sé yo, como que no me copa tanto que hagan eso, o no sentí que lo hicieran bien en muchos otros libros, pero en este lo hacían bien. Y aparte me acuerdo que había empezado tipo como una lectura que yo sentía que era inocente, y cuando leí la segunda, o sea, inocente, como que iba a hablar de bullying, y iba a ser tipo como linda, conmovedora, pero hasta ahí. Y cuando leí la segunda parte y leí el plot twist, me había quedado tipo, OMG, no lo puedo creer. Tipo, no esperaba que este libro me sorprendiera así. Pausa para vasito de agua. Seguimos con Lo que queda de mí de Kat Sang. Este libro también creo que se lo vi a una booktuber española y cuando lo encontré, si no estoy mal, ¿saben qué? De segunda mano. O sea, me parece que lo compré en el Parque Rivadavia. O, si no lo compré en el Parque Rivadavia, puede ser que lo haya comprado como en una librería, pero que lo tenían tipo súper atrás, como descatalogado. Y lo compré más barato. Me acuerdo de esa sensación. Y miren, tiene algo re raro, que es que tiene la sinopsis acá. Rarísimo. Bueno, a ver, lo que me acuerdo de este libro es que la protagonista vivía con dos vidas adentro suyo. O sea, como que era... ¿Se acuerdan? ¿Ubican el libro de La huésped? Bueno, era algo así. Como que ella tenía dos personalidades adentro suyo. Porque en este mundo me parece que era normal tener dos personalidades. Tipo, como que era normal vivir con dos personas adentro de tu cuerpo. Pero finalmente una terminaba como siendo la protagonista y la otra desaparecía. Eso es lo que pasaba naturalmente. O sea, en este mundo era normal que vos nacías, tenías dos personalidades adentro tuyo y con el tiempo una se desvanecía y ganaba la otra. Como que luchaban por el poder y ganaba una. Pero a esta protagonista lo que le pasaba es que seguía teniendo esas dos personalidades mucho tiempo después de que debería haberse quedado con una sola. O bastante tiempo después. Entonces ella tenía que fingir que en realidad era una sola personalidad y después como que trataba de buscar una solución a esto, tipo escapándose de la sociedad en la que vivía o no me acuerdo cómo, pero quería como lograr vivir como ella, o sea, tipo tener dos personalidades y que no fuera algo malo, porque en este mundo, claro, como que se veía mal que tipo prosperaran las dos personalidades, era como, no, solo eso puede pasarte solo hasta los 13, suponete. Me acuerdo que me gustó el libro, como que me terminó sorprendiendo. Lo leí, lo empecé a leer en su momento como con muchas expectativas y me bajaron, pero sobre el final como que remontó. A ver, vamos a leer la sinopsis, a ver de qué trata. Pero Adi hará todo lo que está en su mano para que Eva vuelva a tener la oportunidad de sonreír, hablar y caminar. Sí, es la frase que más estoy repitiendo en este video, pero qué loco. Bien, continuamos y ya nos queda súper poquito. Después de este nos quedan solamente 2 libros.
con Desde que te fuiste de Morgan Matson. Este libro me acuerdo patente de que a mí me llamaba mucho la atención que fuera un road trip, porque les escuchaba decir a los booktubers que era un road trip y como que no terminaba de comprender del todo. O sea, sí, lo comprendía de qué trataba, pero no tenía ningún road trip, entonces lo quería comprar y hablar y decir que yo tenía un road trip. Aparte, algo que me parece súper loco y que quiero hacer una pausa acá, es que estos libros que ven acá, de los cuales yo les estoy hablando, son los libros que yo soñaba con mostrar en mi canal de Booktube, ¿entienden? O sea, en ese momento yo tenía muchísimas ganas de tener un canal, que como les digo no me dejaban porque era muy chico y me parece bien, pero en ese momento yo realmente anhelaba poder ponerme enfrente de una cámara y decir tipo, bueno, mi lectura del mes fue Desde que te fuiste de Morgan Matson, que es un road trip y me pareció tal cosa. O sea, yo, pero jugaba a eso. Es más, me acuerdo que, para que se den una idea, yo todos estos libros, como eran los que soñaba mostrar en mi imaginario canal de Booktube, cuando los terminaba de leer o cuando me los compraba y les quería mostrar a mis suscriptores imaginarios que me lo había comprado, me ponía en mi cuarto y hacía de cuenta que estaba grabando un video y decía tipo, bueno, me compré este libro de Morgan Matson, que es un road trip, se llama Desde que te fuiste, no sé qué, se lo vi a tal booktuber, y contaba todo como si tipo le estuviera hablando a una audiencia de verdad. ¡Ay, qué locura! ¡Qué locura! Y de este, a ver, lo que me acuerdo es que era una chabona cuya mejor amiga se había ido, creo que sin previo aviso, de su ciudad. O sea, como que de un día para otro se había mudado a otro lado, no tenía más contacto, no sabían nada de ella, pero le había dejado una lista de cosas para hacer en el verano a su amiga. Entonces su amiga se ponía, o sea, primero se enojaba un montón porque no le hubieran avisado nada, y después se ponía a hacer esta lista, y durante esta lista como que se descubría a sí misma y se sentía más libre y qué sé yo. Y esa lista incluía viajar a distintos lugares, y creo que incluso incluía viajar con alguien. Era un chico del cual se terminaba enamorando. Eso por ahí lo estoy inventando, pero bueno, me acuerdo que el elemento road trip era ese. Y me acuerdo que me gustó mucho, la verdad. Creo que yo lo que siempre decía era que con este libro me había dado cuenta de que me gustaban los road trips, qué sé yo. Pero la verdad es que yo tenía muchas ganas de que me gustaran los road trips porque me gustaba el concepto, como que me divertía que existieran libros así. Nada, eso. Bueno, seguimos con uno que va a ser cortito, es Ondinas de Liliana Bodoc. El libro en sí es cortito, pero me acuerdo que yo este libro lo compré exclusivamente porque en la librería, o sea, me habían llevado a una librería para que eligiera un libro porque me iban a regalar un libro, creo. Entonces como que bueno, ahora podía elegir, y en la librería a la que me llevaron no tenía ningún libro que me llamara la atención o que no hubiera leído ya. Entonces elegí este y la verdad, o sea, está bien, tipo normalito, pero me acuerdo que me decepcionó mucho como que mi regalo se viera gastado en este libro porque la librería no tuviera otros. Creo que eran poesía, cuentos cortos, 10 cuentos de agua. Creo que era una serie porque también tenía otros 2 tomos u otros 3 tomos que hablaban como de los otros elementos. Pero estuvo bien. O sea, no pasó sin pena ni gloria, la verdad. Y el último libro, que hoy en día está de moda de nuevo, pero yo lo tengo desde 2016, lo leí en 2016. Y no solo eso, sino que lo tengo en la versión vieja. Estoy hablando de Cinder, de Marisa Meyer. Sí, yo tengo esta versión, lo leí en su momento. Fui el primero, no mentira, no fui el primero claramente, pero como imagínense qué loco que lo tengo en esta versión. Y lo que me pasó con esta lectura fue que a mí me llamaba mucho la atención esto de que fuera un retelling. Como que lo mismo que me pasaba con que existiera el concepto de road trip, me pasaba con retelling. Como me parecía una locura que había tipo una historia totalmente nueva y tenía base en una historia vieja. Hoy en día no me llama tanto la atención ese concepto, pero en ese momento me pareció una locura, sobre todo porque el libro como que da pocas pistas de que es un retelling. O sea, sí tiene elementos, pero no es que te cuenta la misma historia y al final como que te das cuenta de algo novedoso. No. O sea, es una historia muy distinta, pero que tiene elementos. Está inspirada en este caso, la Cenicienta. Y lo que me acuerdo es que era una sociedad en la que se convivía entre humanos y cyborgs, y ella era una cyborg. Ay, no me acuerdo casi nada, la verdad. Eso es todo lo que me acuerdo un poco. Como que tenía que luchar en contra de algo del mundo, pero no me acuerdo contra qué, la verdad. Creo que ella era reparadora de, como si fuera mecánica de autos, pero de cyborgs, una cosa así. Bueno, no vamos a leer la sinopsis, la voy a leer yo para mí, pero ustedes no van a leer la sinopsis porque seguramente conocen este libro. Porque nada, hoy en día sigue de moda, está de moda de nuevo, con sus versiones nuevas. Así que nada, seguramente tienen ustedes mucho más conocimiento que yo sobre de qué trata este libro, pero si lo leí en su momento, me pareció normalito, no me gustó lo suficiente como para comprar los siguientes, así que nunca sucedió eso. Por eso tengo solo el primero, pero lo conservé, así que algo me gusta. Y bueno, esos son todos los libros de los cuales quería hablarles en este video. Cuéntenme si alguno de estos libros ustedes lo leyeron hace poco, qué les pareció, si los leyeron en su momento, qué libros leían en 2016 ustedes, si conservan alguno. Cuéntenme todo, que a mí me encanta leerlas y leerles en comentarios. Creo que este tema es un tema
para tirar, o sea, hay mucha cuerda para tirar. Podría estar horas hablando sobre qué se sentía ser como lector de blogs de ese momento o ver videos en ese momento. Siento que como que me marcó mucho ese momento de Booktube y tengo mucho para decir y tengo muchos libros para mostrarles de tipo otros momentos, o sea, 2015, 2014, 2013, o sea, como que podríamos hablar un montón. Pero bueno, recién ahora se me ocurre esta idea que creo que podría volverse tipo una vez por año hablarles de tipo los libros de hace 10 años, o sea, poner el 2027, hablarles de los libros de 2017 y así. Estaría bueno, ¿no? Como que es una buena dinámica, ya que ya podemos hacerlo porque tengo libros para mostrarles. Interesante, me gusta. Bueno, en fin, cuéntame todo en los comentarios. A mí me encanta leerlos, leerlas y leerles. Y nos vemos en próximos videos. Chao, chis.